tenemos, por ejemplo, tetracloruro de carbono y cloroformo. Sustancias transportadoras o diluyentes desde agua a derivados del petróleo, en lo que vas a diluir el plaguicida, digamos, o lo que forma parte de su sustancia transportadora. Bueno, presentación es lo mismo que formulaciones aquí. Presentaciones farmacológicas es lo mismo que tipos de formulaciones en plaguicidas. Estos plaguicidas pueden llegar a encontrar como polvos, pueden encontrar polvos solubles, así, polvo que directamente aplicas como un polvo. Otro es un polvo soluble donde diluís en agua, por ejemplo. Vos compras en forma de polvo y diluís. Polvo humectable, ¿sí? Luego vienen en forma de granulados, ya no polvos, son granos más grandes. Forma de sebo, este es muy común para las cucarachas, por ejemplo. Van al súper y van a ver que como pequeñas pastillas con perforaciones y adentro tienen un sebo o grasa que las cucarachas ingieren y mueren. Concentrado emulsificable en aerosoles y líquidos solubles. Son diferentes presentaciones que van a encontrar estos plaguicidas. Ahora, otro punto importante es la clasificación, ¿sí? Recuerden, por favor, porque vamos a nosotros a estudiar esto. Esta es la clasificación según su uso más utilizada. Esta es la que importa de las tres que estoy aquí poniendo. Entonces, esta es la que me van a saber según su función, uso. Los plaguicidas pueden clasificarse como herbicidas, como insecticidas, fungicidas, rodenticidas o cualquiera según sea su uso. ¿Entendieron? Hoy vamos a tratar de hablar de uno de los insecticidas que es órgano fosforado. El resto ya es según... Rodenticidas é o que, prof? ¿Ah? Esse rodenticidas é o que? Rodenticida es mata ratones. Ah, gracias. Sí. La clasificación básica es según su uso y esto es lo que quiero que más me estudien. Esto es lo que voy a preguntar si pregunto. El resto ya es según su acción y según su presentación, que ya mucho uso a nivel práctico no tiene. Más que nada para aplicar directamente en el campo, que nosotros no somos agrónomos, ¿sí? Bueno, el ingrediente activo, ¿qué es? El ingrediente activo es la parte biológicamente activa del plaguicida, ¿sí? Y generalmente recuerden esto que se va a encontrar como IA. ¿Por qué les digo que tienen que recordar para reconocer el ingrediente activo? Porque van a haber casos de intoxicaciones que el paciente o los familiares acuden y llevan el frasco. Entonces ustedes leen el frasco y el principio activo madre de la intoxicación va a estar con la letra IA abreviado en minúscula al lado del componente. Entonces ustedes por eso van a estar seguros de cuál es realmente el tóxico ahí. ¿Entienden? Bueno, claro que el resto de los ingredientes pueden ser peligrosos, pero tu paciente va a estar intoxicado por el ingrediente activo. Ahora, ¿quiénes son los expuestos? Grupos, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la epidemiología, sería que tiene en cuenta la frecuencia de los casos en exposición, en grupos expuestos, la vía de exposición y las causas de exposiciones más comunes. Miren, los más expuestos según epidemiología son todos aquellos, vamos a decirle, los que trabajan con los plaguicidas. Obreros de fabricación, obreros de formulación, transportistas, aquellos que mismo que transportan las plaguicidas, los cargadores, distribuidores, los bodegueros, vendedores mismos de plaguicidas están expuestos, campesinos que aplican,
los aplicadores, los choferes de avionetas, fumigadores, trabajadores de invernaderos, todo en general aquellos, incluyendo amas de casa que utilizan productos en sus casas, sobre todo, sin ninguna protección al aplicar. Bueno, por lo general, ellos tienen la capacidad de contaminar el aire, los alimentos, ni qué decir, el agua, ¿sí? Y los accidentes tecnológicos. Entonces, ¿en qué situaciones pueden ocurrir accidentes de exposición? Miren, tránsito por campos recién tratados. ¿Qué puede pasar? Bueno, nos vamos a Chacurú. Todos conocen Chacurú. Ubican lo que es Chacurú. Chacurú es un lugar recreativo con una cachoeira. Doutora, tá mudo. Ahí. Bueno, estábamos hablando de situaciones de exposición, ¿sí? Que puede acontecer de forma accidental mismo para ustedes. Y les pregunté si conocían Chacurú, por ejemplo, que es una cachoeira que está acá a ciertos kilómetros de Pedro Juan. Pero para llegar a Chacurú, ustedes pasan por ciertos sembrados, serían plantas, voy a silenciar mi micrófono, plantaciones de, por ejemplo, girasol, soja, ¿sí? Y supongamos que justo decidieron llegar en bicicleta y pasaron por medio del campo recién tratado. Esas son situaciones donde ustedes, de forma inocente y en desconocimiento, podrían llegar a, varios micrófonos. ¿Por qué será que automáticamente se me corta el micrófono, che? Vamos un poco a ver acá. Podrían llegar ustedes a tener esos problemas de algún tipo de contaminación. Bueno, no tengo cómo cambiar. Ok, vamos a avanzar. Me avisan nuevamente cualquier cosa. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común? De forma general, yo le voy a estar hablando ahora. La toxicodinamia, ¿sí? Toxicodinamia más que nada habla del mecanismo de acción general, ¿sí? Por el que producen el cuadro tóxico. Lo más común de todo es la inhibición enzimática que pueden ver ahí. La clase a continuación va a tratar sobre todo de bloqueo enzimático. ¿Qué enzima? La que ya conocen y hablamos también. O sea, va a ser fácil la clase de hoy porque ya vimos también. Es el bloqueo de la acetilcolinesterasa, inhibición de la acetilcolinesterasa plasmática, ¿sí? Que va a terminar causando el síndrome colinérgico. Luego, ese es uno de los mecanismos más frecuentes. Luego tienen estimulaciones enzimáticas también, ¿sí? Luego tienen tóxicos o plaguicidas que actúan directamente sobre la hemoglobina y eritrocitos, o los que interfieren ya directamente en la síntesis de ácidos nucleicos, que son los peores, porque son los que a largo plazo generalmente terminan produciendo diferentes tipos de cánceres. Bueno, ahí nos estamos desligando mi micrófono. Ahora,
Por ejemplo, aquí, los mecanismos de los plaguicidas y ejemplos. Órganos fosforados de carbamatos produce el famoso llamado síndrome colinérgico. Y aquí está el mecanismo de acción tóxico, inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Luego tienen otro grupo de insecticidas que son los órganos clorados. ¿Qué es lo que hace? Interfiere con el flujo de cationes a través de las membranas de células nerviosas. Producen inducciones enzimáticas, microsomales hepáticas también. Los órganos clorados son hoy en día y hoy por hoy un grupo de insecticidas restringidos que vamos a ir estudiando más adelante. Luego tienen los derivados del pipiridilo, que son los herbicidas, por ejemplo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Peroxidación lipídica de la membrana y disminución del NADS, ¿sí? En la cadena respiratoria. Los piretroides son otro grupo de insecticidas que producen acción sobre los ganglios basales del sistema nervioso central, mediante el aumento de la permeabilidad al sodio y al cloro. ¿Sí? Estos son mecanismos de acción generales como ejemplos nada más. No se preocupen. ¿Sí? Después yo le hablaré la relación que hay con este y con aquel. Por ejemplo, el único que tiene un antídoto correctamente aplicable es órganos fosforados de carbamatos, porque es un solo mecanismo bien asociado. El resto no tienen antídotos. Bueno, tipos de efectos de estos plaguicidas pueden ser inmediatos, recuerden que es lo que más vamos a enfocar, y a largo plazo. Lo que vamos más a enfocar un cuadro de intoxicación aguda, por supuesto, porque es lo que le va a traer problemas a usted en su urgencia. Por ejemplo, puede ser según la exposición de forma única, una intoxicación aguda y de forma repetida, intoxicación aguda con hipersensibilidad asociado, porque queda también. A largo plazo, sí, según la exposición, con efectos retardados y una intoxicación crónica con repercusiones que puede ir desde pérdida de memoria, producciones también de alteraciones genéticas y mutaciones que va a llevar a cánceres, ¿sí? Entre otros. Ahora, quiero que recuerden un poquito, todos los plaguicidas son tóxicos, todos, y pueden causar daño. Aquí no hay según dosis. Anteriormente hablábamos de que el tóxico dependía de la dosis. En este caso, cualquier dosis es un plaguicida, o sea, es un tóxico y no aplicable. Esa es la diferencia. Todos son tóxicos. Si dependiendo la vida correcta que ingresa al organismo, todos son tóxicos. Ahora, los más persistentes como el DDT, el lindano y el toxofeno, miren un poco, ¿qué son? Son órganos clorados. Estos se pueden encontrar en el tejido adiposo y leche materna por mucho tiempo después, 20 años inclusive. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda. ¿Entendieron lo que es el grupo de plaguicidas que vamos a estar estudiando? ¿Entendieron, chicos? ¿O tienen Tudo alguna duda? ok, prof. Esto es simplemente para que se ubiquen, ¿sí? Para que entiendan un poquitito de que sí va a haber un cuadro posiblemente agregado que va a ir dependiendo directamente del tipo de sustancia que pueda estar mezclada, así nunca descartar del todo otros cuadros que no, vamos a decirle, combinen tanto con cada plaguicida que estudiemos, puede deberse a los aditivos, ¿sí? En la formulación también. Bueno, ¿y cómo vamos a estar estudiando nosotros a partir de ahora? Así. Hoy empezamos a estudiar los plaguicidas, los plaguicidas, pero clasificados insecticidas, por ejemplo. ¿Está bien? A continuación, Doctora, terminamos con esto y vamos a estudiar los herbicidas. ¿Sí? ¿Sí? doctora, Ok. Te mire escucho este muy slide. bajo.
A senhora Soraya, te poderia escucho muy disponibilizar bajo. depois para a gente, porque acho que a gente não tem. Te escucho muy bajo, Soraya, tu audio. Ela está pedindo um slide, professora. Ah, sí, yo les paso todo. Pero sepan que a partir de ahora yo les pido, por favor, ¿sí? Yo Doutora, les voy a eu estar queria. pasando todos los slides igual, Tá, se a senhora pero pudesse só sepan que vamos falar. a extender la lectura porque a partir de acá está súper ordenado en el libro que tienen en la biblioteca. Inclusive les va a facilitar muchísimo más que estar escuchando los audios, Assim, eu queria pedir, porque depois que a senhora falar, só o está que é a bien significação ordenado dos ahí. suicidas, de novo. Que a colega já perguntou, mas eu não entendi. Soraya, tu audio sale muy, muy mal. ¿Ustedes me escuchan bien? Para Ya. mim Sí. tá ótimo. Mm. Bueno, y seguro es la señal nomás de algunos. Eu estou ouvindo bem, Rodenticidas. doutora. É que eu estou assistindo a aula da faculdade. Ah, sí, ahí es mala la señal luego, Soraya. Rodenticidas es exactamente, mata rato. Mata ratas. Está. Bueno, voy a buscar mi otra clase que va a ser. Hoy empezamos ya con el primer grupo de plaguicidas. ¿Sí? Ya terminó la introducción. ¿Sí? Vamos a comenzar a estudiar los insecticidas. Después continuamos con herbicidas, por ejemplo. ¿Sí? De forma ordenada. Yo quiero que entiendan bien qué es un insecticida. Mata insectos. Tienen que diferenciar. ¿Sí? Vamos a empezar por el primero de ellos, que es, espérame que voy a dejar de compartir acá. Era como era para dejar de compartir. Che. Ahí. Professora, a Fabiana perguntou no chat se, independente da dose, todos são tóxicos. Ela Todos mandou son no chat. tóxicos. Acá ya no estamos aplicando el tema que según la dosis es un tóxico. Por ejemplo, para intoxicarte con agua necesita mucha cantidad. Para que se produzca una intoxicación hídrica, necesitas mucha cantidad de agua y la vía. En este caso hablamos de tóxicos por definición. ¿Sí? Todos los plaguicidas son tóxicos. Dependiendo de la dosis, la intoxicación va a ser más severa. Eso es lo que va a hacer de diferenciar. Me aguardan un ratito a ver un poco. Voy a pasar en mi teléfono únicamente a ver un poco. No sé si quieren 5 o 10 minutitos para ir al baño.
Bueno, estoy transmitiendo la otra clase en minutos, ¿sí? Bueno, todos pueden ver. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de los órganos fosforados y carbamatos, ¿sí? ¿Conocen el famoso MAPEX? ¿Alguien se recuerda de MAPEX? En Paraguay son bastante usados con el nombre de MAPEX. Mata formigas y esas cosas. Formigas parece que le dicen. Bueno. Ok. Los órganos fosforados y carbamatos se denomina así porque producen el cuadro clínico bastante similar y es causado por cualquier agente que es capaz de inhibir la colinesterasa eritrocitaria y o sistémica del sistema nervioso central. En pocas palabras, la acetilcolinesterasa. Cualquiera que pueda ser capaz de esto. ¿Cuál es la frecuencia, doctora? Y miren, que entre los plaguicidas son los más frecuentes. ¿Sí? En intoxicaciones por plaguicidas, estos son los más frecuentes. Del grupo de todos ellos son los que más producen intoxicaciones y llegan a los puestos de salud. ¿Sí? Ahora, en zonas urbanas, la incidencia, ¿sí?, por carbamatos es mayor. ¿Qué te estoy diciendo? Que vos podés comprar un carbamato de cualquier supermercado. Vas ahí y ves mata mosquito, mata hormiga y vas a encontrar un carbamato entre ellos. Y los órganos fosforados, ¿sí?, de pronto no va a estar en un supermercado. Vas a tener que comprar de una agropecuaria, veterinaria o ferretería. No sé si todo es el mismo nombre en Brasil, pero se van ubicando. ¿Por qué esto? Porque tienen características más graves, vamos a decir, o sea, más potentes órganos fosforados comparado con carbamatos. ¿Por qué estudiamos y en el mismo contexto estos dos plaguicidas? Plaguicidas clasificados como insecticidas. Recuerden, por favor, plaguicidas clasificados dentro del grupo de insecticidas, ¿sí? Porque a pesar de que ellos químicamente, porque por química pueden ver la diferencia aquí, ellos son diferentes. Esta es la estructura química de un órgano fosforado y esta es la estructura química de un carbamato, ¿sí? La toxicocinética y dinámica difieren potencialidad. Ahora, ¿por qué ellos son estudiados en el mismo grupo, en la misma clase? ¿Sí? Porque a la hora de producir un cuadro clínico, presentan las manifestaciones similares. Inclusive, requiere el manejo muy similar, ¿sí? Ambos te van a responder, por ejemplo, a la atropina, ¿sí? Sí o sí vas a tratar con atropina ambos. ¿Entienden? Solo que yo hoy tengo que darle una clase más profunda ya,
sobre síndrome colinérgico a causa de estos plaguicidas, donde les voy a contar que, por ejemplo, un órgano fosforado en el tratamiento puede requerir sí o sí reactivadores enzimáticos, ¿sí? Para que ustedes tengan un correcto manejo del cuadro de intoxicación y mejoren el pronóstico de esa intoxicación. Entonces, características. Carbamatos. Cualquier cosita, vamos a ver si está ahí hablando bien fuerte. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, características de ambos. Voy a volver a transmitir porque se ve muy chiquito. Los carbamatos, que ocasionan un envejecimiento con mayor frecuencia, ¿sí? Perdón, un envenenamiento con mayor frecuencia, como les dije, en zonas urbanas. Estos están en venta en un supermercado, en un almacén. ¿Saben lo que son los almacenes? ¿Sí? Esos puestitos de ventas más cercanos a la casa. Son de uso casero. Les puedo asegurar que ustedes van a sus casas y van a tener uno que otro mata hormiga. ¿Sí? Generalmente ocurre de manera accidental la intoxicación en niños. Por eso estos productos deben de siempre estar resguardados a una altura considerable para que los chiquitos no beban por accidente. Ahora, los órganos fosforados caracterizan más intoxicaciones del área rural, ¿sí? El tipo de intoxicación generalmente ocurre por accidente laboral también, ¿verdad? O mismo intencional, o sea, voluntario, pero nunca deben omitir la sospecha, ¿verdad? De lo voluntario. ¿Sí? Pero es más característico que venga de cierta facenda. Si el paciente ya te viene a decir que bebió un plaguicida y es de una facenda de tantos kilómetros, pues sé que va a pensar directo y primero en un órgano fosforado asociado a un síndrome colinérgico en ese paciente. ¿Por qué, doctora? Bueno, porque la potencia de ellos es diferente. Los fáciles no te van a usar el carbamato porque es más débil, necesita múltiples aplicaciones, ¿sí? En cambio, los órganos fosforados tienen más, vamos a decirle, eficacia en el control de las plagas. Y tienen ciertas diferencias en el mecanismo de acción, explicando esa potencialidad. Los órganos fosforados, miren, se une de forma irreversible a la acetilcolinesterasa o colinesterasa plasmática. ¿Quedó claro? Irreversible. Y los carbamatos se unen de forma reversible. Eso. Por eso, estos que se unen de forma irreversible son, vamos a decirle, más potentes y estos son menos potentes ya que se unen de forma reversible, que puede, vamos a decirle, virar solo. Y si se no vira, este vira. ¿Sí? No sé cómo le puedo hacer, pero espero que me entiendan bien. Pregunten si no entienden, ¿sí? Este mecanismo de acción que difiere entre ellos hace mucho la diferencia en cuanto al tratamiento final entre ellos. Los carbamatos requieren prácticamente siempre solo atropina en su manejo y solucionado el síndrome colinérgico, ¿sí? Esa es la forma de explicarle más práctica. No puedo yo. Miércoles que viene no. Prof, Que a senhora sabe o que é chumbinho? chumbiño es plomo. No Brasil é um No, dos mais populares. Eu acho que ele é chumbiño desse. es un, creo, órgano fosforado o carbamato en el Brasil, ¿verdad? Acho que é. Solo que es la marca comercial del chumbiño.
Sí, me hablaron ya. Nome popular. Pero ¿para qué se Mas usa el eu não chumbinho? sei qual que é. É para todas essas coisas, rato, bará, tudo. Sí, De uma, ese. de uma forma grosseira, mata todas as coisas. Es un Mas eu olhei insecticida. aqui no Google, fala que é carbamato, Mm, mas e que puede ser porque é se usa doméstico. ¿Dónde compran el chumbinho? nessas quitandas, nessas. Tem loja de material rural também, mas Mm, é um dos mais populares no Brasil. Assim, que Hay eu que ver. saiba, né? Na Bahia. Como Tá, tarea, obrigada. como así simplemente por curiosidad, si pueden, vayan a ver un poco la etiqueta y identifiquen el principio activo. Y A va a estar abreviado. Y ahí van a saber si es un carbamato o un órgano fosforado. Me parece que va a ser un órgano fosforado por la característica É, que me dieron. Si es muy potente, es un órgano fosforado. fala que é aldicarbe. Ah, no, entonces es un carbamato. Algicar. É, Algicar carbomato, está tá acá. aparecendo. Algicar, Graças. Algicar es un carbamato. Algicar. Acá no está, pero Algicar es un carbamato. Bueno, aquí simplemente, esto es de Colombia, gente. Esto es nombre É isso genérico y mesmo. comercial. Naquele outro slide que você passou, estava. Sí, en el otro. Bueno, pero miren, se me seca mucho la garganta. Esto es solo nombre genérico y comercial. Doutora, Esto no hay necesidad de que pero generalmente cuando los productos se exportan, ¿sí? Porque son los más utilizados, Malation, por ejemplo, Vitex, por ejemplo, Fention, Paration, son los más nombrados a nivel del uso y comercio y exportación. Aquí está el Algicar. Es un carbamato, ¿cómo es que le llamaban? Chumbiño, es un carbamato. Y generalmente para que se use en forma doméstica va a ser un carbamato mismo, ¿no? Bueno, miren, aquí está el Algicar, Propoxur, Venomil, Carbaril, Carbofuram y Metomil, ¿sí? Lo que dice abajo, les pongo en amarillo para que se den cuenta. Ahí. Esto es el nombre comercial. Algicar tiene el nombre de campeón y también de chumbiño en Brasil. ¿Entienden? Bueno, ahora, miren aquí. Esto ustedes ya saben de memoria todo. ¿Quién me quiere explicar esto? ¿Mm? Ellos producen el síndrome colinérgico, ¿sí? Lo más común, el síndrome colinérgico más común que va a caer en la urgencia de ustedes es producido generalmente por alguno de estos plaguicidas, o carbamato, chumbiño, o órgano fosforado. ¿Entienden? Por lo general, es la causa más común de que van a ver o presenciar un síndrome colinérgico. Y así como estudiamos en clases. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que cuando es por carbamato, el cuadro del síndrome colinérgico es más leve, ¿sí? Con atropina solo, ustedes pueden rescatar a ese paciente. Ahora, ¿qué acontece con órganos fosforados? Acá nunca se va a recuperar el paciente si ustedes lo tratan. Acá van a necesitar darle una buena dosis de atropina y agregar y combinar con reactivadores de la enzima
pero ese reactivador deben dar dentro de las primeras horas, ¿sí? Para evitar lo que se llama el envejecimiento de la enzima. Le voy a marcar aquí en negrita, ahí abajo, ¿sí? Envejecimiento de la enzima. Una vez acontece el envejecimiento de la enzima, ese paciente va a tener que sintetizar nuevas enzimas para cumplir la degradación del neurotransmisor acetilcolina. ¿Sí? Aquí. Esto es lo mismo que yo le hacía en clase. ¿Sí? Esta es nuestra enzima, ¿sí? Bloqueada por el tóxico, inhibida la acetilcolina esterasa y ya no puede degradar, ¿sí? En ácido acético y colina, no se puede degradar el neurotransmisor. Entonces, ¿qué acontece? Esto comienza a no degradarse y a acumularse en todo este espacio, sobreestimulando receptores colinérgicos y de ahí el nombre de síndrome colinérgico. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Edad. Professora, Sí, é uma pergunta. A senhora falou sí. que a gente tem que usar a oxima nas primeiras horas. Até quantas horas que a gente tem que utilizar essa oxima na intoxicação por organofosforados? Y no debería de superar las 12 horas en recomendación, porque si ustedes espera, realmente según dicen 24 horas ya puede envejecer la enzima. Pero lo ideal es en el menor tiempo posible, de forma profiláctica se hace ya eso, Tá bom, obrigado. ¿sí? Lo ideal es en el menor tiempo posible. Al administrar todo tu atropina, el paciente recuperó signos vitales, usted ya continúa con el reactivador enzimático. Así se debería de hacer. Sin dudas, usted identificó un órgano fosforado en su intoxicación, en su cuadro clínico, en su interrogatorio. Usted administra su atropina, paciente recuperó signos vitales, você administra reactivador enzimático y oxima en todos los casos que identifiquen órganos fosforados. En el caso de los carbamatos, você puede omitir o dejar de administrar las oximas. Porque como esto, el carbamato, va a las 48 horas ya se vuelve reversible. ¿Entienden la diferencia ahora? El carbamato suelta la enzima. Solo a las 48 horas comienza a liberar todas aquellas acetilcolinesterasas bloqueadas. Por eso es que no necesita reactivadores enzimáticos. ¿Entienden? Você administró Sí. atropina, você mejoró su paciente, mejoró signos vitales y ya no necesita, porque el carbamato de por sí, en su tóxico, vamos a decirle, cinética, él solta encima. ¿Sí? Mas esa es la diferencia. Por eso dije, esto es reversible, carbamato, y los órganos fosforados son irreversibles. Ellos no van a soltar de esa enzima, nunca. Porque a las 48 horas cumplidas, en promedio 24 horas según el texto, ya esa enzima queda inútil. Se produce lo que le llaman envejecimiento de la enzima. ¿Sí? Por eso es que lo recomendable es en el menor tiempo posible. Administraste todo tu atropina y ya continúas con tu reactivador enzimático en caso de órganos fosforados. Bueno, factores de riesgo de edad. En las intoxicaciones accidentales, los niños lactantes menores, mayores serían ya, superando el primer año de vida, son lactantes mayores.
de forma accidental. Y claro que después cualquier y otro vamos a decirle, acto delictivo o no, en otro contexto, ¿verdad? Ocupación, ¿sí? Por lo generalmente muy expuesto todos los trabajadores de campo, sobre todo aquellos que no están acostumbrados al uso de EPIs o trajes de bioseguridad. Bueno, el estado nutricional influye en lo que es la morbimortalidad, pronóstico, los hacinamientos también y el tipo, miren aquí, qué factores se asocia con pronóstico, el tipo de inhibidor que tengas, sea un órgano fosforado irreversible, que sabemos ya, y un carbamato que sí tiende sí o sí a mejorar las 48 horas. Bueno, ahora hablemos de lo que son las rutas de exposición. Bueno, si yo les digo cuál es la más frecuente, si les pregunto en el examen, ¿cuál es la ruta de exposición de intoxicaciones de órganos fosforados o carbamatos? Más frecuente es la vía oral, gente. ¿Sí? Es la vía oral, recuerden. En 70% la más frecuente es la vía oral. La más frecuente, pero no la más rápida. Así que diferencien eso. Los granos fosforados carbamatos pueden intoxicar por vía oral, pueden intoxicar por vía dérmica y pueden intoxicar por vía inhalatoria. Bueno, a ver. Ellos pueden ser bebidos de forma directa por A o B motivo o pueden acompañar los mismos alimentos. ¿Sí? Los más relacionados con cada uno de estos son, en caso de carbamato, el metomil o aldicar. Vieron acá, el aldicar es un carbamato muy utilizado en diferentes países mismos. ¿Sí? Le voy a marcar en negrita. El nombre comercial que recibe en Brasil es chumbiño. ¿Sí? El órgano fosforado, los más relacionados son paratión, fentión, malatión. ¿Sí? Y diacinom y dursham. Vuelvo a repetir, por favor, no se confundan. Esta es la representación de la vía más frecuente de intoxicación y es la oral en 70%. Ahora, la vía más rápida para aparición de un cuadro de intoxicación es la vía inhalatoria, recuerden. Le sigue la vía oral y por último de todo es la vía dérmica en tiempo de aparición del cuadro clínico. ¿Por qué yo le tengo que hacer esta pequeña diferencia? Porque miren, por la vía inhalatoria tenemos gases tóxicos, ¿sí? Que producen síndrome colinérgico. Estos gases, por ejemplo, miren aquí abajo, el gasarín es uno de ellos. En minutos le toma a producirte el cuadro clínico. Tal es el caso que estos son componentes de bioterrorismo, ¿entienden? Hoy por hoy está súper controlado. Hay varios gases neurotóxicos del mismo tipo, bien estudiados, ¿verdad? Pero ellos, este es el punto, corresponde ya a bioterrorismo y está súper. El último ataque fue en Siria en el 2011, ¿sí? Donde se liberaron gases neurotóxicos que producían síndrome colinérgico. Imagínense que tal es el caso que anteriormente, cuando todavía no estaba, vamos a decirle, con un control importante en lo que es la parte de bioterrorismo y esas cosas, en las guerras mismas, ¿sí? Iban los soldados con un dispositivo de aplicación inmediata y autoaplicativo, ¿verdad? En las mochilas llevaban los soldados. Ellos eso clavaban en el vasto externo y dispensaba atropina.
porque ellos ya se daban cuenta que cuando se liberaban estos gases, ellos estaban sin máscara o no tenían pronta, ellos hacían el síndrome inmediatamente a los 3 minutos de inhalar. Bueno, entonces la vía más rápida, queda claro, es la inhalatoria. Luego está la vía oral, que puede tardar 90 minutos para aparecer el cuadro clínico. Y la vía dérmica hasta 18 horas después por haber cuadro clínico. Quiere decir que te fuiste, te bañaste en el lago ese que recién se había, vamos a decirle, fumigado, y te fuiste a tu casa y después te empezaste a sentir mal, por ejemplo. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta ahí? Não, prof. Bueno, entonces quiero que acá se pongan bien atentos, porque pasa lo siguiente. Cuando ustedes estén en presencia en la urgencia, les llega un paciente con síndrome colinérgico, porque les parece a ustedes, vieron frecuencia cardíaca de 38 latidos por minuto, una presión arterial baja, vamos a decirles múltiples secreciones en la parte bucal y la parte bronquial, auscultan y todos los ruidos agregados, ¿sí? Van a estar prácticamente haciendo su propio diagnóstico, pupilas medio mióticas o normales, ¿verdad? Pero el paciente es confuso. Ahora, punto. Sospecha, síndrome colinérgico. Utilizó, cierto, viene una facenda, cierto, plaguicida. Ustedes, de lo único que están seguros hasta el momento es que viene de una facenda, consumió un plaguicida y tiene todo el cuadro clínico colinérgico. ¿Sí? No tienen un laboratorio de confirmación en el momento que va a llegar inmediatamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Este tratamiento se llama diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Porque a la misma vez que vos vas a hacerle tu tratamiento, te va a dar el mismo diagnóstico. ¿Por qué, doctora? Bueno, ese paciente va a estar con los signos vitales alterados que vimos ya como bajos, toda la mayoría bajos, ¿verdad? Lo único que aumenta son las secreciones en ese paciente. Usted va a agarrar una ampolla de atropina y va a administrar. Esta es una dosis recomendada en casos pediátricos solamente. Tratar de calcularle la dosis de atropina a esta dosis en niños, por favor. Para la primera ampolla nada más. Entonces, van a administrar su primera ampolla y van a observar. ¿Qué piensan ustedes que van a observar en ese paciente? Taquicardia. Pregunto. Não, Brad. ¿Qué? Fala. A senhora perguntou se a gente vai observar a taquicardia nesse paciente quando ele chega. Al hacer la atropina. Aí na atropina a gente vai subir a frequência dele, vai observar assim um aumento da frequência cardíaca. Bueno, ¿y qué vos me crees si yo te digo que en ese paciente con síndrome colinérgico, vos hace una ampolla de atropina y no va a aumentar nada? É no mínimo 4 ampolas. Exactamente. Vos administró una ampolla o paciente no mejoró frecuencia cardíaca, va a tener que hacer otra y posiblemente otra más, ¿sí? Ahí tienen su diagnóstico de síndrome colinérgico, ¿entienden? Porque un paciente normal que no esté con un síndrome colinérgico, você hace una ampolla de atropina y você sí va a encontrar aumento de frecuencia cardíaca, por ejemplo. Ahí você descarta su diagnóstico y va a buscar otra causa. Porque síndrome colinérgico no es si tem boa respuesta, o sea, si tiene respuesta a la atropina. ¿Cuál es la respuesta? Taquicardia. Ahora que si vos tem un paciente con síndrome colinérgico que bebió órgano fosforado, ¿sí?
Vos se va a tener que hacer una ampolla, no va a tener respuesta. Vos se va a tener que hacer 2 ampollas, según la cantidad, tampoco va a tener respuesta. Recién con 3 a 4 ampollas, y si paciente va a comenzar a mejorar si es un síndrome colinérgico. ¿Quedó claro? Si tienen dudas, me preguntan, ¿sí? Porque para explicar y entender a profundidad realmente no es muy fácil, pero no es imposible. Bueno, entonces, solo recuerden eso, ¿sí? Es la respuesta esperable en un síndrome colinérgico a la atropina, la ausencia de respuesta hasta que ustedes administren la cantidad suficiente de atropina para que induzca una respuesta en ese paciente. Ahora, me preguntan, doctora, perfecto, entonces le tratamos con atropina, mejoró la 4ª ampolla, hicimos nuestro diagnóstico en el momento y también nuestro tratamiento. Está todo ok. Doctora, ¿y si yo quiero certificar legalmente mi diagnóstico por A o B motivo, yo puedo? Sí podés. Le vas a hacer un laboratorio donde vas a pedir la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa. Directo vas a pedir así. Actividad plasmática vas a poner actividad de la acetilcolinesterasa plasmática. El laboratorio, que va a tardar, por supuesto, te va a informar en porcentaje de actividad. Y la siguiente pregunta, ¿cómo creen que va a estar si es un síndrome colinérgico? ¿Va a estar aumentada o disminuida la actividad? Disminuida. Disminuida, muy bien. Aquel que razona sobre esto va a ir entendiendo mejor. ¿Por qué está disminuida la actividad de la acetilcolinesterasa? Porque está inhibida, está bloqueada por el tóxico. No puede trabajar esa enzima. Por eso que la actividad, o sea, su trabajo está disminuido. Y eso va a informar de esta forma. Si el síndrome colinérgico es leve, la actividad va a estar dentro del 20 al 50% de actividad de esa enzima. Ahí les pongo en negrita. ¿Sí? Si la actividad está entre 10 o 20% de la enzima, está en un cuadro de intoxicación moderada de un síndrome colinérgico. Y si está menos del 10%, ya es una intoxicación grave. Como sea, le van a administrar lo más pronto posible su reactivador enzimático o ese paciente va a sufrir otras complicaciones que vamos a ver en un rato. ¿Quedó claro? Pregunten si tienen dudas, por favor. Bueno, entonces, la actividad va a venir siempre disminuida en el control laboratorial de la actividad de la acetilcolinesterasa plasmática en un caso positivo de síndrome colinérgico. Vuelvo a repetir. Ok. Y ahora les voy a presentar las complicaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece, doctora, si mi laboratorio viene menos del 10% de actividad de mi acetilcolinesterasa? Ah, bueno, vamos a ver. Puede ocurrir en las próximas 24 horas que ese paciente presente un síndrome intermedio que consiste en lo que es la parálisis de los, la parálisis post-intoxicación de los inhibidores de la acetilcolinesterasa tipo 2. Esto puede presentarse en las 24 horas, le dejo aquí en negrita otra vez, hasta las 96 horas posteriores del cuadro de intoxicación.
O sea, que es desde el segundo día al cuarto día, por ejemplo, si es que no me equivoco en horas, 96 horas posteriores. Esta complicación ocurre en el 40% de las intoxicaciones, ¿sí?, por órganos fosforados generalmente. Esta es una. ¿En qué consiste? En que el paciente paraliza los músculos de la respiración, no puede, hace fasciculaciones y no tiene una buena contracción y termina dando una insuficiencia respiratoria aguda. El paciente termina parando por no poder respirar. Otra que, bueno, ustedes trataron, bueno, felices todos, recuperaron el paciente, hicieron todo correcto. No se olviden que igual tienen que, vamos a decirle, darle signos de alarma al paciente porque puede ir a su casa y a partir de 2 a 4 semanas después puede sufrir un síndrome tardío o polineuropatía retardada. ¿Está bien? Voy avanzando. Cualquier duda me van interrumpiendo. Ahora, aquí es solamente un repaso de lo que ya vimos en el síndrome colinérgico, donde tenemos bien diferenciado el cuadro clínico a nivel de receptores muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. Donde puede ver que todo es lo mismo. Bradicardia, hipotensión, cialorrea, ¿sí? Todo es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Vamos aquí. Hipersecreción bronquial es lo que más van a tener, disnea, bradicardia, ¿sí? Vómito, hipotensión, miosis, visión borrosa, todo esto es lo mismo, ¿sí? Lo más común que se presente es el síndrome colinérgico muscarínico. Y aquí tienen lo que es, miren acá, el cuadro del síndrome intermedio, que es la complicación. ¿Sí? Parálisis de la musculatura proximal y flexores del cuello. De 2 a 4 días se puede ver. Y el otro que es de 2 a 4 semanas, que es el tardío. ¿Sí? Neuropatía retardada. ¿Sí? Hasta 4 semanas. El problema en niños es que producen muchas convulsiones. ¿Está todo ok hasta ahí? Sí, doctora. Cualquier duda me preguntan, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia que yo le estoy agregando a la clase de hoy, si me quieren preguntar más profundo, ¿sí? Porque el síndrome colinérgico ya habíamos tocado nosotros en grandes síndromes. Ya habíamos explicado también. Pero hoy yo les hablo de que la complicación posible en un síndrome colinérgico de etiología o causa por órgano fosforado puede presentar esto. Y esto es básicamente que se paraliza todos los músculos del cuello y del diafragma. El paciente entra en una insuficiencia respiratoria aguda y el único tratamiento una vez que eso acontece es la intubación orotraqueal, no se olviden, ¿sí? Pero doctora, le di el reactivador enzimático, no importa. Si te presentó una insuficiencia respiratoria aguda, vas a intubar a ese paciente, le vas a mandar a terapia hasta que reclute o produzca nuevas enzimas ese paciente. Porque por algún motivo o le diste muy tarde tu reactivador enzimático y no hubo cómo reactivar las enzimas y eso pasó a ser grave y más grave, ¿sí? Esto generalmente no ocurre con carbamatos. Bueno, nada más de lo mismo que vuelve a explicar acá todo lo que ya le estuve diciendo. Se ve esta complicación hasta el 40% de los casos graves. Hay un compromiso de músculos de la respiración. Por supuesto, riesgo de muerte si lo intuba, ¿sí? Y su periodo de presentación es 24 a 96 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una disfunción de la placa neuromuscular postsináptica, ¿sí? Disfunción, queda con una disfunción. Ahora,
Síndrome tardío, de 2 a 4 semanas de alta del paciente generalmente, ¿sí? Y hay cambios en lo que es la conducta, la memoria, el estado de ánimo de ese paciente. Vamos a estudiar un poquito más profundo, porque saben que 2 más 2 nunca es 3, digo 4. Hay ciertos signos de frecuencia, ¿verdad? Según vamos a decirle, receptores. Nicotínicos y muscarínicos, hay una mezcla, ¿sí? De simpático con el parasimpático. ¿Sí? Receptores, la estimulación de estos receptores. ¿Sí? Mezcla de efectos. La sintomatología muscarínica, por supuesto, parasimpática es la más frecuente. Hay bradicardia, hipotensión, cialorrea, dolor abdominal, bla, bla, bla. Tener presente que en muchos casos, ¿sí? Los signos simpáticos pueden predominar también en los tejidos. O sea que tu interrogatorio es fundamental. Mirarle al paciente, pero si vos estás 100% de que viene un plaguicida, no te pierdas mucho si los signos vitales hay una mezcla de nicotínico con muscarínico. Bueno, a ver un poco. La midriasis, miren, puede haber midriasis, ¿sí? Miosis, incluso pupilas normales. La midriasis está presente hasta el 13%, ¿sí? No se pierdan. O sea que si te está vomitando, o te está haciendo mucha salivación y vos estás seguro que es un síndrome colinérgico, pero no tenés miosis, por ejemplo, no importa. ¿Sí? Puede ser igual tu diagnóstico correcto. Miren aquí, esto es algo que tienen que recordar también bastante. En pediatría es más común que los niños hagan taquicardia sin usar la bradicardia. No crean que porque la bradicardia siempre está presente, ¿sí? En niños es muy frecuente que ellos tengan taquicardia y no bradicardia cuando consumen accidentalmente un plaguicida. Entonces, dicho de otra forma, es menos frecuente que el niño presente bradicardia, fasciculaciones, lagrimeo y sudoración. Es más frecuente que ellos presenten taquicardia, pues miren aquí. En niños es más frecuente letargia, ellos caen directamente en coma o lastimosamente directamente llegan convulsionando, ¿sí? Tienen taquicardia y tienen una salivación excesiva. Por favor, si se recuerden este punto importante que les digo, más que nada, no para su examen, más que nada para su trabajo, para su práctica, porque pasa muchas veces que uno se pierde. Los niños se comportan diferente, ¿sí? Pueden hacerte una intoxicación por síndrome colinérgico, por haber bebido algún plaguicida, pero en ellos, no es que vas a ver siempre bradicardia, hipotensión y salivación. ¿Sí? En ellos se presenta más grave, generalmente convulsiones, taquicardia, ¿sí? La salivación siempre es bien frecuente. ¿Sí? Professora, Escucho. prof, uma dúvida que eu fiquei aqui. No caso, Hola. Tu audio o mi audio. No te escucho. era o meu áudio, desculpa, tá Ah. travado. Professora, no caso, quando a gente vai fazer o tratamento dessa síndrome colinérgica, a gente faz o uso da atropina, certo? Sí. A senhora falou para a gente agora que em ninhos é mais frequente a taquicárdia do que a bradicárdia. Porém, a resposta que a gente espera do tratamento dessa intoxicação seria a taquicárdia, como a senhora falou anteriormente. Como Sí. que eu faço o manejo dessa criança? Porque se eu administro a atropina, eu vou aumentar ainda mais a frequência cardíaca dele. Não, Como que a gente vai fazer esse manejo? você vai fazer mesmo a atropina nele. Independente, a gente vai fazer. Sim. E aí, qual vai ser o outro parâmetro, então, que eu vou observar Mas nessa criança?
ahí va a estar con convulsiones, você va a hacer su atropina, va a haber su anticonvulsivante. Se não melhorou, você vai ter que intubar direito. Sim, por exemplo, então, num adulto, a gente vai esperar a taquicardia. Aí, como a senhora disse, a gente vai continuar fazendo, vai fazer a atropina normalmente na criança. Então, a gente já não espera mais a taquicardia, porque ele já vai estar possivelmente com uma taquicardia. Aí, qual seria o outro parâmetro, além, tipo, por exemplo, da convulsão, você usou seu anticonvulsivante, ele parou de convulsionar. Qual que vai ser o outro parâmetro que a gente avalia? Outro parâmetro. Você vai fazer sua atropina hasta que vea mejoría de signos clínicos. Si la taquicardia va a ver, la taquicardia no va a ser lo más importante. Você va a tener que mirar a secreciones en la boca del niño. A taquicardia no va a empeorar ni va a mejorar, mas va a ir mejorando a debilidad muscular, va a ir mejorando esa salivación excesiva que va a tener el niño, va a ir mejorando inclusive la miosis. Esos son los signos que você va a tener que agarrar para tener un parámetro de su administración de atropina. Então tá bom, obrigado, professora. Sí, está bien, bien enfocada la pregunta. Os signos da síndrome de uma forma geral, né? ¿Cómo? Todos os signos da síndrome de uma forma geral, a gente vai analisar. Sí, exactamente. Solo que yo quiero que recuerden de esta clase que el cuadro muta o rota un poquito en niños. No es el típico síndrome colinérgico muscarínico. Porque hay diferencias, mismo así como el compañero acabó de preguntar, en el mismo tratamiento. Porque si ustedes están bien enfocados en un adulto normal que hace síndrome colinérgico, ¿sí? Que está con bradicardia, está con hipotensión, salivación, su parámetro para administrar atropina es que mejore la frecuencia cardíaca para arriba, o sea, que presente taquicardia. Sin embargo, aquí el niño ya está con taquicardia, ¿cierto? Você obvian ese parámetro y você se guían, por ejemplo, por la salivación del chiquito, ¿sí? Inclusive las propias convulsiones estarían mejorando a posterior con la simple administración de atropina, ¿sí? Mismo tratamiento es, solo que en tu primer diagnóstico vas a estar un poco confundido. Porque, ¿qué pasa? Ellos presentan más taquicardia que bradicardia, ¿sí? ¿Y eso por qué quiere, doctora? Porque las manifestaciones nicotínicas están más presentes aquí. También se recomienda la administración inmediata, o sea, más pronta posible de reactivadores enzimáticos en niños. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos con, por ejemplo, mnemotecnia, si quieren memorizar, tienen allí arriba, ¿verdad? Estas presentan los signos más comunes, digamos. Sin embargo, hay también signos, por ejemplo, están los más comunes. Ahora, si las náuseas, vómitos, diarrea y la relajación del esfínter urinario son infrecuentes, recuerden. Lagrimeo tampoco es un hallazgo común. Náuseas, vómitos, diarrea, relajaciones de esfínteres, ¿sí? Lagrimeo es muy infrecuente. Si llegan a estar presentes, quiere decir que puede estarle sugiriendo un cuadro grave de intoxicación si no tienen el control del laboratorio. Esto que ven aquí, clínicamente es para hablar de severidad de la intoxicación. Por ejemplo, doctora, en mi servicio no hay el análisis que me diga, por ejemplo, si es o no un síndrome colinérgico. O sea, me dicen que no tengo disponible para medir la actividad de la colinesterasa plasmática. No importa. Vos aplicás tu clínica y acá tenés signos de severidad. Si tu paciente directamente convulsiona y está en coma, es una intoxicación grave. Si tiene broncorrea, grave. Si te hace a su vez broncoconstricción, es grave, ¿sí?
Cuando tiene dificultades como fasciculaciones para respirar, alteraciones de la musculatura y empieza a desaturar, ira, insuficiencia respiratoria aguda, grave, ¿sí? Miren, defecación involuntaria, o se hace el 1, o se hace el 2, grave, ¿sí? Todo lo que están aquí te sugiere una intoxicación ya de entrada de por sí grave por estos compuestos. Ok, y vamos a hablar ahora del tratamiento para que ya estén libres. Como ya saben, ¿qué hacemos? Atropina y, bueno, la recomendación siempre, siempre va a ser administrar reactivadores enzimáticos. Ok, más algunas cositas que vamos a ver. Rápido deben de evaluar el paciente, por supuesto. Si ustedes tienen un hallazgo subjetivo para empezar el tratamiento empírico, que es lo que estábamos hablando, dando atropina, lo hacen. No van a esperar ningún resultado de laboratorio. Siempre el tratamiento inicial, ¿verdad? Comprende, entre otras cosas, la estabilidad o el manejo de vía aérea y la respiración. Monitorear el paciente, ¿sí? En ese primer manejo de vía aérea hay aspiración de secreciones, colocar oxígeno y si es muy, muy grave van a tener que intubar. Pero no se recomienda de forma de entrada mismo si es que no es demasiado grave, ¿verdad? Medidas de descontaminación siempre pueden utilizar. Vos me estás diciendo que puedo usar lavado gástrico o carbón activado, doctora, sí te estoy diciendo, puedes utilizar según lo consciente que esté tu paciente. Medidas específicas, ¿sí? Apenas se vea posible, y ahí comprende aquí el tratamiento definitivo, que es la atropinización y oximas. Bueno, esto como medida general del tratamiento. Ahora vemos. ¿Pueden utilizar carbón activado? Es la pregunta. Pueden. En la recomendación se cumple la regla de menos de 1 hora de haber ingerido el tóxico, ¿ok? Doctora, pasó 2, 3 horas. Bueno, pasó ya. Administra tu atropina, ¿sí? Ya andate directamente a tu atropina. Pueden utilizar catárquicos, como pueden, también podrían hacer en menos de 1 hora el lavado gástrico, ¿sí? O hasta 2 horas mismo el lavado gástrico de la ingestión pueden hacer. Bueno, catárquicos. Debe de ser sulfato de magnesio su catárquico, porque al administrar atropina se consume lo que es el magnesio. Entonces, para ayudar a controlar las funciones útiles del magnesio, ustedes reponen con catárquicos, ¿sí? Hayan o no usado el carbón activado si quieren, porque es el único método. Miren aquí, este es el único lugar donde, ¿sí?, se puede utilizar el catárquico para otra función que no sea eliminar el tóxico complejo carbón activado tóxico. En niños, ¿sí?, respeten esta dosis aproximada, por favor, ¿sí? Pueden administrar de 5 a 10 minutos hasta 1 hora o hasta la hora que aparezca el signo de atropinización. En niños sería secreciones secas. Secreciones secas si está con taquicardia. Mejoría de la movimentación o de la respiración o de los músculos. Terminan las fasciculaciones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los signos de atropinización en un paciente normal, adulto, joven con síndrome muscarínico, colinérgico, muscarínico, común y corriente? Rubor facial, corrección de la hipotensión, midriasis, taquicardia, boca seca, desaparición de secreciones bronquiales, confusión mental y alucinaciones. Y todo esto van a tener, lo primero que se ve lo es la respuesta de mejora en la frecuencia cardíaca. Bueno, una vez estable, se recomienda la perfusión e ir ajustando la dosis según síntomas nada más ya secundarios de atropina para no sobreadministrar. Eso es para el tratamiento de la parte muscarínico, tratamos con atropina. ¿Quedó claro eso?
Para lo que es el receptor muscarínico, el tratamiento del antídoto es la atropina. Ahora, vamos con los nicotínicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Es ya prácticamente el repaso de lo que fue el síndrome colinérgico esta parte. Bueno, aquí la Organización Mundial de la Salud, al final de todos los estudios, te recomienda para disminuir la mortalidad la administración de oximas, cuáles en su nombre, pralidoxima y obidoxima. Aquí tienen la dosis, no se preocupen también, no les voy a preguntar, ustedes me van a responder a sí mismos. La información queda ahí, lo ideal es que sepan, ¿sí? Pero no se preocupen, no les voy a preguntar así indicaciones, dosis y todas esas cosas, ¿sí? La dosis de la pralidoxima, 25 miligramos kilo peso en niños, se hace durante 30 minutos y puede repetirse después de 30 minutos la infusión cuando dicen que es muy grave la intoxicación, ¿sí? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que primero siempre deben de administrarlas y segundo lugar, Travou, professora. trabo, ya. Trabo. Ah, no pasó nomás porque mi micrófono está activo. Ahí, pasó. Sim, tranquilo. Bueno, como les había dicho, el tener en cuenta en un plaguicida las formulaciones. En la formulación pueden haber aditivos especiales que te condicionen cuadros que intervengan en la coagulación. Es ahí, en ese tipo de, nada más de intoxicaciones que van a hacer uso de, por ejemplo, vitamina K, ¿sí? Algunos, miren un poco, carbamatos que contienen un compuesto cumarínico antagonista, por ejemplo, de la vitamina K, puedas crear hemorragias. ¿Sí? Aquí tienen también su dosis y su vía de administración. No se preocupen que yo así de pesado no les voy a estar preguntando. Aunque ustedes mencionen la vitamina K, ya estamos ahí. ¿Sí? Como también pueden utilizar benzodiazepinas según el grado de convulsión, porque en este lo ideal es tratar con benzodiazepinas. ¿Sí? No hay evidencia del efecto de la fenitoína, por lo que no se recomienda. Porque aquí la convulsión es por una excitación neuronal. ¿Sí? No es patológica como el Alzheimer perdón, la epilepsia. ¿Sí? Bueno, pero se recomienda en todo caso igual la administración de benzodiazepinas para el control de convulsiones, de las cuales la más usada es el diazepam por menor influencia en la parte de respiración. ¿Sí? Solo por eso. Prof, Sí, no caso desse benzodiazepínico que a gente utiliza o diazepam, aí está escrito que a gente vai repetir se necessário. Eu tenho duas perguntas. Com quanto tempo que eu posso repetir e se eu posso fazer uma associação com outro anticonvulsivante? Ou por não ser algo patológico, eu não posso fazer essa associação? mira, mi recomendación es que repitas nada más tu benzodiazepina, no le asocies con fenitoína. Si vos estás seguro que la convulsión es dentro de un cuadro de intoxicación por carbamato o órgano fosforado, le vas a repetir, por lo general tienes que controlar esa convulsión en menos de 30 minutos. Ten que parar. Tem que parar, tem que parar. Obrigado, prof. Você sabe que cada minuto en una convulsión morren, no sé cómo le dicen, mueren neuronas. Por eso es que máximo tenés para controlar esa convulsión un periodo de 30 minutos. Ahí ya está tu repetición inclusive. Si no controlas la convulsión, yo te recomendaría que directamente intubes. Porque tiene que estar controlada. O ya que en este cuadro no se, sobre todo aquí, que no se demuestra efectividad en el uso de fenitoína. ¿Sí? Repetís tu benzodiazepina. ¿Está bien? Pero no ten mucho tiempo para controlar, tienen que parar. Por lo general paran. Cuando es una convulsión de complicación por
la intoxicación de órganos fosforados carbamato, para. Pero si no, va a terminar de última intubando. Lo más seguro va a ser. Bueno, y en cuanto a la evolución, miren, la mayoría se recuperan sin secuelas los pacientes. Sugieren los nuevos estudios, ¿sí?, que incluso la exposición a bajas dosis puede producir alteraciones en el neurodesarrollo de los niños. Y es conveniente siempre mantener en observación de 36 a 48 horas cualquier intoxicación por plaguicidas. ¿Sí? Eso recuerden. Después le dan de alta si no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, síndrome intermedio o retardado. ¿Sí? Y la mortalidad ronda de 2% a 40%, según el manejo, ¿verdad? Bueno. Finish. ¿Quedó dudas? ¿Tienen alguna duda? Tranquilo, doutor. Bueno, por suerte, la clase queda grabada para ustedes en lo que es la plataforma. Tá bom? Bom, prof. Obrigado, viu? Pelas Van a dúvidas. poder ver las veces que quieran, si tengo entendido.